que ingrese siquiera un poquito más de compañeros. ¿Ya? Buen día, licenciada. Buenos días. Mi nombre es Lisette. Recién me he reincorporado esta semana. Esa sería mi primera clase con usted. Ya, Ya he entonces, ido avanzando, estoy avanzando con las tareas. Imagino que este fin de semana, a la próxima clase la voy a presentar todas. ya, mira, las tres primeras actividades tienes tiempo hasta el día domingo. Y Ya, las siguientes hasta el próximo sábado. ya. Ujú. ¿Inconveniente en el trabajo? No me han realizado. ¿Todo bien? No hubo inconvenientes, no tuvieron problemas para realizar el trabajo. No, Miss. Ya, un ratito que tengo que mandar esta información. Ya. Bueno, la clase pasada hablamos de lo que era RCP, las técnicas de reanimación cardiopulmonar y en un lactante, en un adulto, ¿no? También les dejé una actividad. ¿Han tenido algún inconveniente con la actividad? Vamos a abrir el chat, porque me imagino que... por favor, pongan su asistencia, no se olviden, por favor, para no tener inconvenientes, ¿ya? Yo sé de que me he retrasado en lo que es em, las actividades, las tareas, en presentar las actividades. Me van a disculpar, pero la verdad es que yo, así como ustedes también tienen obligaciones, yo también tengo obligaciones en otra institución, entonces un poco que eso me retrasa en subir a la plataforma. Pero yo siempre trato de poner las actividades en el WhatsApp, ¿no? Y también la semana pasada quedó claro de que como no había subido las actividades ni el, ni las diapositivas a la plataforma, se iba a ampliar un poco, 2 días más el plazo para la presentación, porque se suponía que ustedes ya tenían el trabajo hecho, lo único que faltaba era la presentación nada más, pero ya lo tenían hecho. Ya, entonces procuraré un poquito de ser más responsable en eso, de subir las actividades y los trabajos de forma correcta. En la actividad de hoy y la y las diapositivas del día de hoy las voy a subir el día de mañana, no hoy día, el día de mañana sábado, y la presentación también será para el próximo sábado. ¿Ya, chicos? Bueno, al ver que no han tenido ningún inconveniente con el trabajo, vamos a empezar la clase.
¿Ya? Ya. Bueno. El día de hoy vamos vamos a hablar de lo que es primeros auxilios en lo que es envenenamiento. Son varios temas los que vamos a tratar, así es que es un trabajo, es una mañana larga ya de temas. Vamos a hablar de 3 temas, de 4 temas en sí. Intoxicación, primeros auxilios en intoxicación y envenenamiento. Vamos a hablar de este tema, paso un video, hablamos del otro tema, paso otro video, ya, para que vayamos avanzando, hasta lo que avancemos. El examen va a ser el próximo viernes y va a ser hasta lo que es el paro cardiorrespiratorio. Ya hasta la clase anterior va a ser el examen. El examen va a empezar 9:30 en punto. De 9 a 9:30 vamos a darle chance a que sus compañeros puedan ingresar a la plataforma para dar el examen y puedan, dar el examen. Mientras en esa media hora vamos a hacer un pequeño repaso de los temas, ¿ya? Correcto. Bueno, primeros auxilios, intoxicación y envenenamiento. Bueno, el envenenamiento. La intoxicación y envenenamiento o envenenamiento es causada por la ingestión, la inyección, inhalación o cualquier exposición de una sustancia dañina, ¿no? La mayoría de las intoxicaciones ocurren por accidente, ¿ya? No solamente es que voy a tomar, también puede ser me voy a inyectar o voy a inhalar, ¿no? ¿Cuáles van a ser las posibles causas? Tomar medicinas sin indicación médica en grandes cantidades, ¿no? Va a haber una sobredosis medicamentosa. Estar en contacto con sustancias tóxicas o venenosas como insecticidas, fertilizantes, plaguicidas, veneno para ratas, ácidos o sosa, inclusive en contacto con las plantas venenosas. Ingerir sustancias químicas como el petróleo, la gasolina, la lejía, ¿ya? Y comer alimentos en mal estado o plantas y hongos venenosos. Intoxicación por medicinas. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas? Va a haber un ardor abdominal, va a haber sueño, sangrado por la boca, en ocasiones aparecen ronchas y puede haber pérdida del sentido. Los primeros auxilios para resolver la urgencia. Una vez va a ser beber agua potable en grandes cantidades y localizar el medicamento ingerido y buscar ayuda médica, ¿no? El envenenamiento por insecticidas o ingerir veneno para ratas. Este envenenamiento por ingesta de veneno, de ello, es lo más común que hay aquí. Es una intoxicación la más común, ¿no? Por múltiples causas. Ya puede haber problemas. Creo que más es por problemas psicológicos que por otra cosa, ¿no? ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas? Va a haber asco, mareo, sueño, sed, convulsiones, piel sudorosa y piel fría. Va a haber los primeros auxilios para resolver la urgencia, igual, ¿no? Beber agua o leche en grandes cantidades y comer carbón activado. A ellos es el que se le va a hacer un lavado gástrico, ¿no? Envenenamiento por alimentos en mal estado o comer plantas o hongos venenosos. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas? Va a haber vómito, mareo, asco, ronchas, dolor de estómago, fiebre, diarrea y mucho sueño, ¿no? Igual, ellos van a tener de que ir al establecimiento de salud a hacer un lavado
¿no? Y una de las partes del tratamiento va a ser beber muchos líquidos, permanecer en reposo y estar despierto, ¿no? El paciente siempre tiene que mantenerse despierto. Y luego la consulta médica. Envenenamiento por sosa o ácidos, ¿no? Ácidos como la lejía, ¿no? Va a haber quemaduras alrededor de la boca, lengua, garganta, dolor de estómago. Muchas veces cuando hay ingesta de lejía o ácidos, va a haber una perforación del pulmón. En este tipo de pacientes no se va a hacer un lavado gástrico, definitivamente. No se va a hacer un lavado gástrico porque vamos a perforar más el pulmón, ¿no? Eh, Aquí, envenenamiento por gasolina, petróleo, agua ras, tiner o alcohol. Va a haber irritación de la garganta con ardor, asco y a veces vómito. Los primeros auxilios para resolver la urgencia, ¿no? Siempre llevarla al establecimiento de salud. No querramos resolverlo eso en casa. Definitivamente no se va a poder porque no tenemos el material necesario ni tampoco la práctica. Envenenamiento con sustancias tóxicas. Va a haber ardor, comezón, sarpullido, ampollas, ronchas, hinchazón, dolor de cabeza, mareo, asco, calentura. Hay que buscar ayuda médica, disminuir la comezón. Primero vamos a hacer un baño, ¿no? Un baño al paciente, siempre es un baño. Luego, bueno, la ayuda médica va a disminuir la comezón aplicando talco o maicena y ponerse una ropa limpia ya desintoxicada, ¿no? ¿Cómo prevenir los envenenamientos? No dejar las sustancias donde los niños puedan alcanzarlo. A veces esos son accidentes caseros, ¿no? Las que son mamás a veces dejan la lejía, la gasolina, el petróleo, qué sé yo, cerca al alcance de los niños, ¿no? Las pastillas, y muchas veces hay pastillas que vienen de colorcitos o son pequeñas y llaman la curiosidad del niño. Entonces va a haber una ingesta de ellos y puede causar, ¿no? Un envenenamiento. Colocar etiquetas con sus nombres en los productos peligrosos y pintarles una calaverita para que todos sepan lo que es. No poner sustancias tóxicas en envases de refresco es lo más común. A veces la lejía la ponemos en las botellas de gaseosa, ¿no? Revisar la caducidad en un medicamento antes de usarlo. No provoque el vómito si el envenenamiento fue por ácidos, ¿no? Sosa, gasolina, tiner o petróleo. Definitivamente que no. Vamos a mirar este video, ¿ya? Bien. Miss, no se puede mirar. Ya, un ratito. Creo que no lo estoy compartiendo. Aquí. Ya, ahora sí. ¿Qué es una intoxicación? La intoxicación es la reacción del organismo a la entrada de cualquier sustancia tóxica que causa una lesión o enfermedad y en ocasiones la muerte. ¿Cuáles son las causas de las intoxicaciones? Dosis excesivas de drogas o medicamentos, inhalación de gases tóxicos, almacenamiento inapropiado de venenos o el uso de plaguicidas, insecticidas u derivados del petróleo. Otras causas pueden ser consumo de alimentos vencidos, manipulación de plantas venenosas o el consumo de bebidas adulteradas. Los tóxicos los podemos clasificar en tres: minerales, vegetales y animales. Dentro de los minerales tenemos fósforo, carbón, cianuro, plomo, arsénico, plaguicidas, insecticidas y derivados del petróleo. Dentro de los vegetales podemos encontrar plantas que pueden ser venenosas, algunas rosas, hongos u semillas silvestres. Y dentro de los animales hay picaduras, mordeduras, productos lácteos y demás, alimentos en general que están en descomposición. Según la etiología, los tóxicos o las intoxicaciones las podemos clasificar accidentales, profesionales
que estamos en el área de trabajo intencional cuando lo usamos con fines suicidas, epidemiológica cuando afecta a una comunidad, rural en las fumigaciones que se dan en el campo y social, consumo excesivo de drogas o alcohol. Según la vía de absorción, las intoxicaciones se clasifican en ingestión, que puede ser por sustancias corrosivas, las cuales causan quemaduras alrededor de la boca, las mucosas orales o la lengua, derivados del petróleo o alimentos que causan náuseas, vómitos, respiración y pulso débil y diarrea, depresores del sistema nervioso central que pueden causar obnubilación, coma, depresión respiratoria y paro cardiorrespiratorio, y metales pesados que producen manifestaciones gastrointestinales, hepáticas y renales. Si el tóxico es inhalado, se puede presentar brote cutáneo, comezón, irritación de ojos, vías respiratorias y mucosas, náuseas, vómitos, trastornos auditivos, del habla y visuales, respiración dificultosa acompañada de tos, delirio, agitación, fatiga, letargo y coma. Si el tóxico se absorbe por la piel y la mucosa, puede presentar dolor de cabeza, visión borrosa, sudoración y salivación excesivas, dolor abdominal y diarrea, confusión mental, coma y muerte. Es fácil reconocer una intoxicación, pues la víctima generalmente presenta confusión y nerviosismo, salivación excesiva, dificultad para respirar, irritación y erupciones en la piel, pupilas contraídas, dolor abdominal y diarrea, al igual que desmayos. ¿Cómo prestar los primeros auxilios a una persona intoxicada? Trate de averiguar el tipo de tóxico, la vía de absorción y el tiempo que ha transcurrido. Revise el lugar para averiguar lo sucedido y evitar más riesgos. Aleja al lesionado de la fuente de envenenamiento, en especial cuando el tóxico es un gas. Revise el estado de conciencia del lesionado y verifique si ésta respira y tiene pulso, con la mnemotecnia A, B, D, I. Alerta, voz, dolor, inconsciencia. Mantenga las vías respiratorias libres de secreciones. Si el lesionado está consciente, hágale preguntas para tener mayor información. Afloje la ropa si está apretada, pero manténgalo abrigado. Si el lesionado presenta quemaduras en los labios o en la boca, aplique la abundante agua fría. Si presenta vómito, recoja una muestra para que sea llevada al laboratorio. Colóquelo en posición lateral de seguridad. Si está seguro del tipo de tóxico ingerido y está indicado provocar el vómito, hágalo. En caso de intoxicación por inhalación, el auxiliador debe cubrirse la piel, boca y nariz con un pañuelo húmedo para evitar daños. Al igual, debe ingresar al sitio de la intoxicación agachado. Cuando hay intoxicaciones por gases, evite encender fósforo o accionar el interruptor de la luz. Cuando se presenten intoxicaciones por piel y mucosas, evite que su piel entre en contacto con la ropa del lesionado. Ubique al lesionado debajo del chorro de agua teniendo puesta la ropa para eliminar la sustancia tóxica. Traslade al intoxicado lo más pronto posible a un centro asistencial. Si el tóxico entró en los ojos, separe lentamente los párpados y lave con abundante agua. Si la víctima entra en paro cardiorrespiratorio, aplique la secuencia de reanimación cardiopulmonar. Ante una mordedura de serpiente o de araña, se debe llamar al servicio de emergencias médicas, colocar a la persona en reposo y evitar que se mueva. Quitar los elementos que puedan apretar la zona lesionada, lavar con agua limpia y jabón e inmovilizar el miembro afectado. En el caso de las mordeduras de serpientes, se debe, en lo posible, identificar la especie, colocar un vendaje levemente compresivo, cuidando que el mismo no se suelte hasta que la víctima haya recibido el antídoto. Si fuera necesario, se debe aplicar reanimación cardiopulmonar básica. La picadura de escorpión afecta al sistema nervioso. Ante este tipo de picaduras se debe despojar a la persona de anillos, pulseras, cadenas, tobilleras y zapatos, tranquilizarla y ponerla de costado en posición de recuperación.
Controlar la respiración cada 10 minutos. El miembro se debe mantener inmovilizado y elevado y trasladar a la persona rápidamente al centro asistencial. Las picaduras de abeja y avispa presentan como riesgo la posibilidad de desarrollar una reacción alérgica que requerirá asistencia médica para controlarla. Ante estas picaduras se debe quitar el aguijón raspándolo hacia afuera con el borde de una tarjeta plástica o similar. Lavar bien la zona afectada con agua y jabón. Sobre la picadura, aplicar hielo envuelto en un trozo de tela durante 10 minutos. Retirar y repetir el proceso. Ante una intoxicación por monóxido de carbono, la víctima puede estar consciente o inconsciente. Los primeros auxilios en estos casos son apartar al intoxicado del ambiente nocivo y llevarlo al aire libre, darle respiración asistida en caso de que sea necesario y trasladar urgentemente al centro asistencial. Se debe administrar sustancia por vía oral a una víctima inconsciente. No se debe neutralizar el veneno con jugo de limón o vinagre, al menos que lo indique un médico. No se debe utilizar un antídoto para todo uso. No se debe esperar a que se presenten los síntomas si se sospecha que la persona se intoxicó. ¿Quedó claro el video? ¿Algo mejor de lo que yo había explicado? ¿O tienen alguna duda? No, Miss. Con tecnología Extraflex, acompaña cada paso de tu bebé. Un ratito, esto también está interesante. Hola, nos acompaña la doctora Fernanda Belolio, especialista de Medicina de Urgencias de la Clínica Mayo. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Una cosa que obviamente lo ideal es prevenir, pero a veces, a pesar de que quisiéramos prevenirlo, sucede. Y son los envenenamientos o las intoxicaciones, especialmente con los niños pequeños en casa. Y muchas veces sucede, la mamá, el papá, la abuelita no saben qué hacer. ¿Qué es lo que se debe de hacer cuando el niño se bebió con lo que limpian la casa, una intoxicación, un envenenamiento? ¿Qué es lo que se recomienda? Es una excelente pregunta. Vemos bastante frecuente, especialmente en niños. Como bien usted dice, lo principal es prevenir. Una forma de prevenirlo es mantener todas las cosas que pudieran ser potencialmente tóxicas en sus mismos envases. No cambiarla a un envase de jugo y tener, por ejemplo, cloro en un envase de jugo, porque el niño va a tomar el envase y luego no vamos a saber qué es lo que hay dentro. Entonces, mantener las cosas en sus propios envases. Una vez que alguien, que puede ser un niño o un adulto, ingiere algo que es potencialmente tóxico, lo más importante es lavar toda la piel o la boca con agua corriente, limpiar donde pueda haber en el contacto con la piel y mirar el envase y ver qué contenidos hay. Muchas veces esto es difícil de entender porque son palabras que no estamos acostumbrados. Mi recomendación sería, en aquellos lugares en que está disponible, llamar a un centro de toxicología con el nombre del producto que fue ingerido o derramado y preguntar directamente si ese producto es potencialmente tóxico y qué hacer. Eso sería lo primero. Si es que no hay disponibilidad de un centro de llamado de toxicología, se puede llamar al hospital más cercano y preguntar. Pero es importante saber, idealmente, la cantidad de producto ingerido y qué producto fue. Lo mismo pasa con las medicinas. Un niño puede tomar medicinas pensando que son dulces y es muy importante saber qué medicina fue e idealmente cuánto. Luego de eso, mi recomendación es no inducir el vómito.
Si el niño vomita espontáneamente, eso está bien, pero no inducir el vómito porque podemos hacer más daño. Por ejemplo, si el niño ingirió algo que es muy ácido, el hacerlo vomitar puede hacerle más daño que beneficio. Y luego acudir al centro más cercano de emergencias, porque si es que es necesario algún antídoto, se puede administrar precozmente. Definitivamente, y es muy importante. Muchas veces salen despavoridos los padres y se van al hospital y se les olvida llevar aquello que el niño ingirió o que el adulto ingirió, y llegan al hospital y el médico les quiere ayudar, pero el médico no sabe qué tomó el niño o qué tomó el adulto. Cuando salgan, por favor, llévense el envase que tomó, porque si no, la doctora Belolio va a querer ayudar, pero la doctora Belolio o el médico que está ahí no sabe qué ingirió. Entonces es muy importante que se lleven aquello en donde estaba el envase para que se sepa qué es exactamente. Cada cosa que se ingiere, como dice la doctora Belolio, es diferente. Y si es muy cáustico, no se quiere inducir el vómito, porque al inducirlo, como mencionó ella, se puede causar más daño. Entonces es muy importante que se tenga esa información. Y doctora Belolio, obviamente que el pronóstico depende de la cantidad, depende del producto, y muchas veces puede ser muy bueno, a veces es necesario ayudar para que ese producto se pueda sacar del cuerpo de diferentes formas. Y dependiendo del producto se puede hacer, ya sea induciendo el vómito, ya sea dando productos en la vena, y si se causó algún daño en los riñones, a veces es necesario hacer otro tipo de tratamiento. ¿Es cierto? Eso es correcto. Medicamentos que son extraordinariamente peligrosos para los niños son el acetaminofeno, que también se llama Tylenol o paracetamol. También todos los medicamentos para arritmias del corazón, que habitualmente lo que ellos hacen es que los toman de los abuelos, por ejemplo, o para la presión arterial. Esos son medicamentos que definitivamente deben estar fuera del alcance de los niños. De los productos en general, por ejemplo, el cloro que se usa para limpiar, necesitan grandes cantidades para que sea tóxico. Sin embargo, los insecticidas para cuando eliminar insectos o o aquellos productos para matar ratones son muy tóxicos también para los niños. Y algunos de ellos tienen colores que les llaman mucho la atención a los niños, y olores y demás. Por eso es tan importante mantenerlos en sus propios envases, e idealmente a cierta altura o en lugares cerrados para que los niños no puedan alcanzarlos para nada. Así que prevenir es mejor que remediar, y no tener que preocuparse por las consecuencias. Le agradecemos muchísimo, doctora Belolio. Y no se olvide que si tuviera que estar en una de esas situaciones, siempre es muy importante saber qué fue la solución y llevar el envase a la sala de emergencias. Necesito los datos de la bióloga para pasar el registro a la policía y a la ley. Ya. No lo he puesto. Voy a 10:30 que salgo de clase, lo pongo ya. Ya, listo, ya. Bueno, ya, creo que quedó un poquito más claro lo que era el envenenamiento y la intoxicación. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Miss, buenos días. Buenos días. Miss, le habla Wilber. Sí, dime. Miss, tengo una duda. Digamos, en el video nos dice que es muy importante llevar, ¿no? El envase que ha tomado y para poder ayudar. Y si no sabemos qué envase es, o porque tal vez era en una botella sin indicaciones, nada, y ¿cómo podemos hacer en este caso? Llevar la botella. A veces el personal de salud por el olor puede sacar qué tipo de veneno ha utilizado. Y en caso que no sabemos y que no... Igual no llevas normal al paciente, llevas a la persona y se va a hacer el lavado, o a veces la misma persona lo va a tener que decir, ¿no? Y a veces, y también por el olor uno saca qué tipo de veneno es, qué tipo de intoxicación. Ya, Miss. ¿Alguna otra pregunta?
Ya. Como no hay ninguna, vamos a continuar con la clase. Ya, bueno. Ahora vamos a hablar de lo que son las lesiones óseas. ¿Qué tienen entendido por lesiones óseas? A ver, díganme. Miss, buenos días. Buenos días. Yo creo que es cuando es una fractura o cuando se rompe un hueso. Fractura es igual que ruptura. Ya, puede ser una ruptura de una fractura, un esguince, ¿no? Óseo, hueso. Ya, vamos a ver ahora. Concepto de fractura, ¿no? Es la pérdida de la continuidad en un hueso o la rotura de un hueso, ¿no? Ruptura. Los mecanismos son capaces de producir fracturas, son de dos tipos. Directo, que localiza la fractura justo en el punto de impacto del traumatismo. Indirecto, fracturando a distancia del punto de impacto, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Este es el Miss, fémur. no se ve. Ah, no se ve. Ay, vamos a No, miss. disculpar. Espérense un ratito, es que estas cosas conmigo todavía no van. Aquí. Aquí. ¿Ahora sí lo ven? Sí, Miss, ahora sí. Ya. Sí, Miss. Entonces, ya. Van a disculpar, es que me mareo un poco todavía. Ya. Aquí, ¿no? Es la pérdida de la continuidad en un hueso o rotura de un hueso. Mecanismos capaces de producir fracturas son de dos tipos. Directo, que localiza la fractura justo en el punto de impacto del traumatismo, ¿no? E indirecto, fracturando a una distancia. ¿Qué quiere decir directo? Por ejemplo, yo me golpeo aquí, la mano, ¿no? La muñeca de la mano. Y directo quiere decir que me fracturo aquí, justo aquí, la muñeca. Indirecto quiere decir que si yo me golpeo acá y voy a causar una fractura aquí, en las palancas. ¿Me entienden? Eso quiere decir directo e indirecto. Un ratito. Ay, ya. Bueno, van a disculpar que me están pidiendo material. Ya. ¿No? ¿Cuáles van a ser las causas? Las causas van a ser cuando se ejerce sobre el hueso una fuerza mayor de la que ésta puede absorber. Las rupturas de los huesos pueden ser producto de un traumatismo directo al ser golpeado por un objeto móvil o que cae, o al impactar sobre un objeto. También va a haber un traumatismo indirecto, es la causa más frecuente, ¿no? Por acción de fuerza, torsión y angulación. De fatiga o de marcha por acción de fuerza, repetición, el metatarsiano. Y las patologías en huesos enfermos, ¿no? Las osteoporosis. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Va a haber un dolor intenso que aumenta a la presión. Va a haber inflamación, hinchazón, hematoma. Va a haber un acortamiento de una extremidad, crepitación, crujido. Va a haber una movilidad anormal. O sea, no vamos a poder movilizar esa parte del hueso que se va a fracturar. En el caso de una fractura abierta, va a haber una herida con fragmentos, o sea, va a ser visible, ¿no? Se va a notar la piel, el hueso va a salir sobre la piel y va a haber se va a notar, aparte de la fractura, se va a notar una herida, ¿no? Va a haber deformación del miembro, va a haber impotencia funcional. Un ratito, güey. Heridas, contusiones o signos en la piel, sintomatología vascular y nerviosa, va a haber una extremidad fría, va a haber falta de pulso, hormigueo y falta de sensibilidad. Aquí vemos los tipos de fracturas, ¿no? Va a haber una dirección de la línea de la fractura, va a haber fracturas longitudinales, como ven aquí en la figura, va a haber fracturas transversales aquí, oblicuas, como ven acá, espiroideas, aquí en elipse, y empotradas, como esta, ¿no? Esto es más que todo en las articulaciones.
También va a haber dentro de los tipos de fractura va a haber con la intensidad de la fractura, no va a haber sencillas, fracturas limpias en todo el espesor, complicadas, varias fracturas en el mismo hueso, con minuta, foco de fractura en fragmentación diminuta, chiquititas, en partículas pequeñas, no más que todo eso es en la clavícula. Incompletas en el tallo verde, eso solo va a ser en niños, ¿no? Fisuras solo en el lado cortical del hueso. ¿Saben cuál es el lado cortical del hueso, no? Imagino que eso ya lo han llevado en anatomía. Aquí vemos, ¿no? Las fracturas completas, hay una simple, una complicada, como ven aquí, ¿no? Ven así, forma de un triángulo. Una con minuta, así. Listo. Fracturas incompletas, ¿no? En las fracturas de tallo verde, los fragmentos del hueso forman un ángulo. Estas fracturas se producen en niños y en personas con calcificación de los huesos. Vamos a ver un video de lo que son lesiones óseas. A ver, está aquí en esta última. Aquí. No, mejor primero vamos a avanzar todo y al último vamos a ver el video, ¿ya? Un poquito con la garganta. Ya. La inmovilización. Después de una fractura o un esguince o un traumatismo encefalocraniano, una caída, va a haber una inmovilización. Si se sospecha que hay lesión grave en un músculo, hueso o articulación, inmoviliza. O sea, vamos a entablillar la parte lesionada mientras que la víctima es trasladada a un centro asistencial, ¿no? Al hospital o a un centro de salud. Para realizar una inmovilización externa en primeros auxilios podemos utilizar materiales tales como mantas, pañuelos, toallas, vendas, tablas de madera, palos, ramas de árboles, etc. Es decir, todo aquello que tengamos a mano y que creamos que pueda ser útil, ¿no? Para una inmovilización. Un cartón grueso, todo ello nos va a ser útil. La inmovilización es colocar al cuerpo en reposo o alguna de sus partes. Tiene como fin evitar movimientos a nivel de la lesión, un efecto antiálgico y relajante. Evitar el desplazamiento de los fragmentos, mantener los huesos fracturados, estabilizados o inmovilizados. Va a haber esguinces, luxaciones, también después de ciertas cirugías. Aquí, inmovilizaciones y los materiales que vamos a utilizar. Férulas, bueno, los materiales que se va a utilizar, ¿no? Va a ser férulas hinchables, compuestas por material plástico, preservando varias cámaras de que realizan una compresión no circular, evitando la isquemia del miembro. Se distribuyen en forma de pack en la que se presentan piezas para todas las extremidades. Estos empaques es como una bolsa, ya es como una panty que se va a colocar por ejemplo, en la pierna, ¿no? Se va a colocar así, como una manopla que se va a colocar, una panty, ¿ya? Pero esta se va al colocar, inflar, ¿ya? Entonces no va a permitir de que el miembro esté en contacto con otra cosa, con otro que pueda perjudicar la lesión, y también va a inmovilizar el miembro. También vamos a tener las férulas rígidas convencionales. Debido a sus características, la extremidad afectada debe ajustarse al contorno y forma de la férula. Es necesario rellenar los huesos anatómicos para una correcta inmovilización. Existen varios tipos de férulas rígidas, de cartón, de PVC. El collarín, ¿no? Material indispensable en un botiquín, de gran utilidad en el caso del traumatismo cervical, y es necesario disponer de varias tallas
o de uno ajustable, ¿no? Ahí va, aquí están los collarines tipo rígidos de varias tallas, y aquí está el collarín ajustable, ¿no? Para ustedes, el ajustable se va a poder acondicionar de acuerdo a la talla. Inmovilizadores laterales de cabeza. El collarín cervical no moviliza al 100% los movimientos de la columna cervical, principalmente movimientos de flexo-extensión. Para evitar el resto de movimientos se deberá utilizar el inmovilizador lateral de cabeza, ¿no? En caso de no disponer de este tipo de inmovilizadores, se continuará a pesar de haber colocado el collarín cervical con la inmovilización bimanual durante el traslado. Ya vamos a ver los tipos de traslados también. ¿Ya? Está formado por 3 piezas. Una base rectangular, como ven aquí, con el velcro en los tercios externos y varias cintas incorporadas para la fijación en el tablero espinal, o camilla o de cuchara, ¿no? Y de otras 2 piezas que forman parte del trapecio velcro, en una de sus caras para fijarse a la base y atravesadas por un orificio, a la altura de las orejas de la víctima, aquí como ven, aquí ven, no sé si logran ver aquí en el celestito, orificios, de la víctima, de tal forma que se pueda así vigilar la presencia de otorragia, ¿no? Otorragia quiere decir sangrado por el oído, eso es otorragia. Compatible con una fractura de base de cráneo. Uno de la sintomatología cuando hay una fractura de base de cráneo, ustedes cuando, por ejemplo, eso más que todo se da en accidentes de tránsito, ¿no? Cuando hay una fractura de base de cráneo, ¿por qué nos damos cuenta que hay la fractura? Porque van a empezar a sangrar los oídos, ¿ya? Eso se llama otorragia y es un signo muy significativo en una fractura de base de cráneo. Y dar posibilidad de que el paciente nos escuche en todo momento, ¿no? También, ¿no? Para eso también es parte de las funciones de esos orificios en el inmovilizador de la cabeza. Las vendas, ¿no? Necesarias para complementar una inmovilización con férulas o tablillas, utilizadas sobre todo para inmovilizar tobillos, muñecas y rodillas. Me parece que cuando les dije que hicieran su botiquín, pusieran su bendita, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, pusimos. Sí pusieron. Sí, mis. Entonces sí. Entonces ya tienen casi un botiquín completo. El tablero tipo espinal, ¿no? Consiste en un tablero con propiedad radiotransparente, hace posible realizar radiografías sin quitar la superficie, o sea, va a ser para traslado y también para poder tomar placas al paciente, ¿no? Facilita la inmovilización accidentada de forma segura. A pesar de su costo elevado, su uso es cada vez más extendido. Sí tiene un costo elevado, ¿no? Pero sirve, definitivamente que sí sirve. La férula espinal. Indicada especialmente para la extracción de un paciente adulto o niño mayor atrapado, permitiendo la inmovilización en bloque de la cabeza, cuello y tronco, toda la parte superior del cuerpo, ¿no? Consiste en un chaleco reforzado con materiales rígidos que se coloca entre la espalda de la víctima y el asiento. Posee un sistema de correas y cinchas que permiten ajustar la cabeza y el tronco. Se utiliza para extraer en bloque a las víctimas de los vehículos. Aquí vemos, ¿no? La colocación de la férula espinal. Aquí el paso A, aquí vemos, ¿no? Al paciente le vamos a inmovilizar la cabeza, ¿no? De ahí, con ayuda de otra persona, vamos a tratar de colocar la férula, ¿no? La férula. Esta es la férula y vamos a ajustarla, ¿no? Aquí como ven en la imagen. Se coloca la férula, aquí. Primero hemos colocado el collarín, ¿verdad? Aquí vemos la colocación del collarín para poner la inmovilización, tanto de la cabeza como parte del inicio de la columna vertebral. Y aquí vemos la colocación de la férula espinal, ¿no? Que va a ser a todo el tronco, ¿no? Como decía la imagen, la diapositiva anterior va a inmovilizar cabeza, tronco, ¿verdad? Aquí está. Y ya vemos aquí, ¿no? Ya con los ajustes necesarios. Aquí vemos, ¿no? La colocación del collarín. Ya está aquí, acá están colocando la férula, están ajustándola, ¿no? Como ven en la imagen.
¿Está claro hasta ahí o tienen alguna pregunta? Todo claro. Ya, entonces vamos a continuar. El videito Todo claro, también, Miss. en el video también les va a ayudar a completar un poco. Ahorita las diapositivas son hartas, son más de 70. Entonces, nos vamos a aburrir, pero en el video lo vamos a entender mucho mejor. La camilla de cuchara o de palas, ¿no? Esta, también llamada la famosa camilla tijera. Consiste en, en unas palas cóncavas y separadas longitudinalmente en dos mitades, para facilitar la colocación por debajo del accidentado. Una vez colocada, hay que unir las dos mitades y asegurar los pliegues para que no se vuelvan a unir. Como ven aquí, ¿no es cierto? Tenemos a la víctima, por decir, en el piso, ¿no? Entonces, la camilla la vamos a poner a los costados, o sea, la víctima va a quedar centrada. Y vamos a unir los costados de la camilla hasta que el paciente, la persona lesionada, va a quedar fijamente en el centro, ¿no? Se puede quedar fijamente en el centro. Y vamos, ya una vez fijado, y con la seguridad que esto no se va a volver a abrir, por decir, ya podemos hacer el traslado del paciente. ¿No? Creo que aquí se ve mejor. Estos son los tipos de camillas, camilla de cuchara o de palas, ¿no? Como ven aquí en la imagen. El colchón vacío. Dice, se trata de una estructura en forma de colchón que dispone de una válvula que permite crear el vacío de tal modo que el material se va adaptando al cuerpo de la víctima, quedando este encajado e inmóvil. ¿No? Es igual que, ¿se acuerdan la primera, la férula que se inflaba? Y es parecido. ¿Ya? Pero en forma que dispone de una válvula que permite crear el vacío de tal modo que el material se va adaptando al cuerpo de la víctima, quedando este encajado o inmóvil, ¿no? Dispone de una correa que permite unir el cuerpo al colchón y unas cintas laterales que facilitan el agarre y transporte del colchón de la víctima, ¿no? ¿Ven cómo ven ahí? ¿Cuáles vamos a ser las pautas las pautas generales para una inmovilización correcta? Primero vamos a tranquilizar al paciente y explicarle las maniobras que se le va a hacer, ¿no? Hay que tranquilizarlo porque se supone que el paciente ha tenido un traumatismo, va a estar en un shock, va a estar alterado, va a estar histérico, entonces nosotros tenemos que darle la confianza y le vamos a tranquilizar. Inmovilizar con material, ¿no? Con férulas rígidas o usar vendajes. Acolcha el material rígido. Se debe proteger las prominencias óseas de las rodillas, tobillos, codos y áreas expuestas a presión como la axila, el pliegue del codo y la región genital. Inmovilizar en posición funcional si se puede y dedos visibles. Nunca poner el hueso en su sitio, definitivamente que no. Nunca se moverá un herido cuando solo se haya un auxiliador. Siempre tiene que ser acompañado, ¿no? Si se está inconsciente o sospecha de una fractura de la columna, más que todo. Observar con frecuencia la presencia del pulso periférico en el caso de las extremidades y coloración de la piel, y también si hay sensación de hormigueo, ¿no? Aquí vemos. Hay que verificar si hay sensibilidad en el miembro lesionado, temperatura y color de la piel, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Con sus dedos hay que estimular la planta del pie y observar si hay reacción, ¿no? Y al igual que si hay sensibilidad en la palma de la mano. Evitar retirarle el calzado. Al tratar de hacerlo se producen movimientos innecesarios que pueden ocasionar más daño. Coloque nudos hacia el mismo lado, ¿no? Al colocar una férula y vamos a inmovilizar, hay que colocar los nudos hacia el mismo lado. Quitar todo aquello que pueda comprimir, o sea, que pueda causar una inflamación, más de lo que va a estar ya inflamado la lesión, ¿no? Tapar al paciente por protección térmica. Los primeros auxilios se prestan como si realmente hubiera una fractura, ¿no? Nosotros no sabemos, ¿no? Un accidente en la calle, no sabemos si va a tener fractura o no. Entonces, los primeros auxilios debe tratarse como si se debe de atender como si se tratara de una fractura, para, en el caso que lo hubiera, no complicar más, y en el caso que no lo hubiera, no causar una fractura, ¿no? Hay que evacuar siempre a un centro hospitalario.
Aquí vemos, ¿no?, los tipos de fractura. Una fractura de clavícula, ¿qué vamos a hacer? Sostener el peso de la extremidad afectada, ¿no? Técnica, la colocación del cabestrillo y contracabestrillo o vendaje exterior, como ven en la imagen, ¿no?, el cabestrillo. En la colocación del cabestrillo va a ser colocar el cabestrillo sobre el tronco, puntas alineadas, vértice a la altura del codo y no mover el brazo. Dedos visibles. Dedos visibles, codo en el ángulo de 45 grados, nudo lateral en el cuello, apretarlo progresivamente y colocación del contracabestrillo sobre el tórax y el brazo para asegurar el cabestrillo. Aquí como ven en la imagen, ¿no? Aquí hay una fractura de clavícula y aquí está la colocación del cabestrillo, ¿no? Aquí, y cómo va a quedar. La fractura del brazo. Va a ser, el objetivo va a ser inmovilizar el húmero y las articulaciones del hombro y del codo. La técnica va a ser sin férula. Va a ser la colocación del cabestrillo, ¿no? Y el contracabestrillo. Esta es la del brazo, igual. Como ha sido de la clavícula, notan la diferencia, ¿no? Notan la diferencia. Y la del brazo. También va a haber unas fracturas que se va a tener sí que utilizar férulas, ¿no? Colocar las tiras de sujeción de las férulas en el hueco axilar, aquí, ¿no? Por encima y por debajo de la línea de la fractura. Almohadillar el hueco axilar. Siempre hay que poner una almohadilla, ¿no? Porque igual la férula puede producir alguna lesión en la piel. La colocación de las férulas va a ser externa desde el hombro hasta más abajo del codo, interna desde la axila hasta más abajo del codo. Vamos a apretar progresivamente las tiras y colocar nudos sobre las férulas. Cabestrillo para inmovilizar el codo y contracabestrillo para inmovilizar el hombro o 2 tiras sobre el brazo y tórax. La fractura del codo. El objetivo va a ser inmovilizar el codo en caso de fractura o luxación. La técnica que vamos a utilizar va a ser la colocación del cabestrillo y contracabestrillo con o sin férula, como ven ahí en la imagen, ¿no es cierto? Colocar tiras de sujeción de férula, brazo y muñeca, colocar almohadillas en el hueco axilar, colocar férulas externa desde el hombro hasta los dedos, interna desde el hueco axilar hasta los dedos y apretar las tiras de sujeción. Colocar 2 tiras que aprieten el miembro superior al tronco, dejando la articulación del codo entre ambas. Va a haber también una fractura de antebrazo y muñeca. Va a ser inmovilizar el cúbito y el radio y las articulaciones del codo y la muñeca, ¿no? La técnica va a ser sin férula, en la colocación del cabestrillo y contracabestrillo. Toda técnica que sea sin férula va a ser la colocación del cabestrillo, ¿ya? En los miembros superiores, porque en los miembros inferiores no se va a poder colocar un cabestrillo. Con la férula va a ser colocar 2 férulas almohadillas desde el codo hasta la raíz de los dedos, el antebrazo, ¿no? Y desde la punta de los dedos carpo y el metacarpo. Sujetar las férulas con 2 tiras, una de la altura de la muñeca y otra de la altura del codo, y dejar la línea de la fractura entre ambas. Apretar de forma progresiva el cabestrillo para inmovilizar. Fractura de manos y dedos, ¿no? Fractura de mano, colocar una almohadilla en la palma de la mano, como ven aquí en la imagen, hay una almohadilla. Colocar una férula desde el codo hasta la punta de los dedos, ¿no? Aquí, la férula desde el codo, aquí, a la punta de los dedos. Y colocar el cabestrillo simple y trasladar a la víctima a un centro asistencial. En la fractura de dedos, utilizar el inmovilizador, un bajalenguas. Puede ser una bajalenguas o la paleta de los helados, ¿no? Acolchado desde la punta del dedo hasta la articulación de la mano, como ven aquí. Desde el dedo hasta la articulación de la mano. Fijarlo con esparadrapo y un cabestrillo simple. Trasladar a la víctima a un centro asistencial, ¿no? Vendar con esparadrapo el dedo afectado con el adyacente sano. La fractura de costillas. Esto es más común en los accidentes, ¿no?
No hace falta la inmovilización. Si se sospecha que la víctima tiene una costilla rota, haga que descanse en una posición que le sea más cómoda para respirar, como es la posición semisentada, ¿no? Cuando hay una fractura de costilla, lo que más molesta es la respiración, ¿no? Use una almohada delgada o una manta doblada para sostener y mantener la fractura, mantener inmóvil la fractura. Si se extiende una herida, cúbrala totalmente. Traslade a la víctima a un centro asistencial. Una fractura de muslo. El objetivo va a ser fijar el fémur en las articulaciones de la cadera y rodilla. La técnica, ¿no? Sin férula, utilizar la pierna sana como soporte, colocar un acolchado entre ambas piernas sanas, ¿no? Ahí como ven en la imagen. Colocar vendajes anchos, ¿no? Aprovechando los huecos naturales, el popliteo y el tobillo. ¿Saben cuál es el popliteo, no? Uno por encima del otro y por debajo del foco de la fractura, ¿no? Uno al nivel de la articulación de la rodilla y uno al nivel de la pierna y uno en los tobillos con vendaje en 8. Ahorita vamos a ver también, no se preocupen. Todo ahorita, todo lo que yo estoy hablando, lo vamos a ver en los videos, ¿ya? Sí, nos faltan, son 90 diapositivas, ya estamos en la mitad. Aquí. Una fractura de muslo con férulas. Vamos a colocar dos tablas de almohadillas, dos tablas... de almohadillas. Va a ser una externa, desde la axila hasta más abajo del tobillo, y una interna desde la articulación del tobillo hasta la ingle, ¿no? O sea, como ven acá, desde arriba hacia abajo, desde acá arriba hacia abajo, y desde la ingle, que es aquí, hacia el tobillo, ¿no? Esa es la interna. Colocar y sujetar las férulas con vendas, introduciéndolas aprovechando los huecos naturales, ¿no? Una en el tórax, una antes de la cadera, una en el muslo, una antes y otra después de la articulación de la rodilla, y una a la altura de la pierna, una en el pie en 8, y manteniendo siempre el ángulo de 90 grados. Cuando vean el video de tipo de vendajes, ahí van a ver. Fracturas de rótula. Sin férulas rígidas, colocar un acolchado entre ambos miembros desde la ingle hasta los tobillos, colocar los vendajes aprovechando los espacios naturales y anudarlos sobre el miembro no lesionado, ¿no? En el muslo, por encima y por debajo de la rótula queda en la rodilla, ¿no? Y las piernas en los pies con un vendaje en 8. Aquí, ese es el vendaje en 8. Este va a cruzarse, ¿no? Y con férula va a ser colocar una tabla acolchada debajo del miembro que abarque desde la parte baja del glúteo hasta más abajo del talón del pie, ¿no? Sujetar la férula con vendas a nivel del muslo por encima y debajo de la rótula en la pierna y en el pie con vendaje en 8. Rellenar los espacios naturales de tobillo y popliteo. El popliteo es la parte de atrás de la rodilla, ese hueco que ven, agárrense su rodilla, están agarrando su rodilla, y hay ahí una articulación, hay un huesito, ese hueco, ese es el popliteo. Fractura de tibia y peroné. Fijar la tibia y el peroné, así como las articulaciones de rodilla y tobillo. La técnica sin férula va a ser utilizar como soporte el miembro no lesionado. Colocar un acolchado entre ambos miembros desde la ingle hasta los tobillos. Introducir y fijar los vendajes aprovechando los huecos naturales, ¿no? Que ya sabemos, que ya los hemos mencionado anteriormente. El vendaje con férula va a ser colocar las vendas aprovechando los huecos naturales, al igual que en el caso anterior, colocar las tablas acolchadas, ¿no? Externa desde un poco más arriba de la cintura hasta el pie, e interna desde la ingle hasta el pie. Apretar los vendajes sobre la férula externa. Fractura de tobillo y pie.
Fijar la articulación del tobillo y la de los pies, muy difícil de diagnosticar en primeros auxilios una fractura, puede confundirse con un esguince o una luxación. En caso de fractura, el dolor se manifiesta por encima de los maleolos, interno y externo. En caso de los esguince, se manifiesta por debajo de los maleolos. La técnica, no quitar el zapato, ¿sí? O sea, para no hacer movimientos innecesarios. Inmovilizar los dos pies juntos con un vendaje en 8 y colocar los pies en una superficie elevada y acolchada. En una fractura abierta se tiene que cubrir la herida sin hacer presión sobre ella luego de que la inmovilización eleve el área lesionada. Si los métodos anteriores no lograron controlar la hemorragia, haga presión sobre la arteria inmediatamente anterior a la fractura abierta o controle la hemorragia ejerciendo presión a lo largo del hueso. Coloque cuidadosamente un trozo de grasa sobre el hueso y fije la gasa o un vendaje sin hacer presión. Ya hay que inmovilizar al paciente, ¿no? Si la lesión está acompañada de otras más graves, como dificultad respiratoria, quemaduras, hay que atender antes de inmovilizar. Traumatismos en la columna vertebral. La importancia de estas lesiones en las que pueden provocar compresión o sección parcial o total de la médula o espinal van a ser causadas por los politraumatizados, ¿no? Un 5% suele tener una lesión medular asociada. Va a haber traumatismos cráneoencefálicos, va a haber accidentes por tirarse de cabeza o precipitarse desde cierta altura, ¿no? Y lesiones por armas de fuego punzantes en la columna. Los tipos de lesiones va a haber esguince, luxaciones y fracturas. Si se sospecha que puede existir un traumatismo en la columna vertebral, hay que tratar del sujeto como si estuviese en riesgo de padecer una lesión medular, evitando inmovilizaciones adecuadas. Traumatismo de la columna vertebral. Síntomas de la columna. Las dos regiones más vulnerables son el cuello, región cervical, y la cintura, región lumbar. Cambios en el estado de conciencia, dolor e inflamación en el área de la fractura. Imposibilidad de mover miembros y hormigueos en extremidades. Disminución o pérdida de la sensibilidad. Alteración de la respiración. Incluso va a haber un paro cardiorrespiratorio. Y pérdida del control de esfínteres. ¿No? Eso va a ser uno de los síntomas. En la lesión medular en la parte, para hacer una exploración, vamos a pedir que mueva los dedos de los pies y de las manos. Así, nada más, ese es el movimiento que deben de hacer, ¿no? Coger la mano y pedirle que no los apriete. Ahí, listo. Pérdida de la sensibilidad, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Hacer el rasqueteo, por decir, en la mano y en la planta de los pies, ¿no? Y la dificultad respiratoria. ¿Cuáles van a ser los primeros auxilios que vamos a hacer ante una lesión medular? No mover al paciente hasta su evacuación, salvo que exista peligro de explosión. Solicitar transporte y ayuda especializada. Controlar constantemente los signos vitales, ¿no? El pulso. De repente no vamos a tener a la mano un tensiómetro para medir la presión arterial, pero sí podemos medir el pulso, podemos medir la respiración, ¿no? El control de las hemorragias y el shock. Método de recogida, el traslado, colchón vacío, conducción sin maniobras bruscas. Aquí vemos, ¿no? Los traumatismos cráneoencefálicos. Los traumatismos cráneoencefálicos son producidos por un agente mecánico externo en movimiento que golpea el cuerpo. Por el cuerpo se desplaza con velocidad y golpea algo móvil, ¿no? Las lesiones producidas pueden afectar al cuero cabelludo, a las estructuras del cráneo, al encéfalo situado en el interior del cráneo. Este tipo de lesiones se consideran graves. Ahí vemos, ¿no? Traumatismos cráneoencefálicos en el cuero cabelludo. El cuero cabelludo está formado por una capa de piel gruesa que se desplaza con facilidad en los traumatismos, en las heridas. Ustedes a veces, ¿no? De repente en algún momento cuando ustedes vayan a práctica, van a mirar que la piel, cuando hay un traumatismo del cuero cabelludo, se va a remangar, la piel del cuero cabelludo se va a remangar desde aquí hasta acá, ¿no? Así como ven en la imagen. Así, eso va a haber una lesión. Eso se llama scalp, ¿ya? No van a decir lesión en el cuero cabelludo. De frente, la parte médica va a decir scalp. Eso es un scalp, cuando hay una
¿cómo decir? Se levanta la piel, ¿no? Del cuero cabelludo. ¿Cuáles van a ser los auxilios inmediatos? Controlar la hemorragia, presionando directamente sobre la herida, excepto si hay fractura de cráneo. Colocar un apósito encima de la herida y proceder luego a vendar la cabeza. Si el accidentado está consciente, acostarlo con la cabeza y los hombros ligeramente elevados. Aquellas heridas superiores a 1 centímetro deben ser suturadas. Si la herida es profunda y los huesos de la cabeza ceden al tacto, acudir rápidamente al centro de salud, ¿no? Al hospital más cercano. Aquí vemos, ¿no? Una fractura de cráneo, también, aunque el cráneo es duro, elástico y provee excelente protección al cerebro, un impacto o golpe severo puede producir una fractura de cráneo, la cual puede ir acompañada de una lesión cerebral. El cráneo podemos distinguir 2 zonas, la base y la bóveda, ¿no? Algunos de los diferentes tipos de fractura de cráneo son la simple es la rotura del hueso sin dañar la piel, lineal, rotura del hueso craneal que se asemeja a una línea delgada sin esquirlas. Esquirlas quiere decir sin partículas pequeñas del hueso, ¿no? Depresiones o distorsión del hueso. Deprimida va a ser una rotura en un hueso craneal o porción aplastada del cráneo, con depresión del hueso hacia el cerebro. Compuesta, rotura con pérdida de la piel y esquirlas de hueso, se puede presentar conjuntamente con la fractura de una base cerebral, tal como el hematoma subdural sangrado. Ya sé que están aburridos, sí, ya les está dando sueño, pero ya falta poquito para los videos. Ya, la fractura de cráneo o bóveda craneal, ¿no? Va a haber fractura simple y va a haber una fractura con hundimiento. En la simple, los síntomas van a ser solo detectados con análisis radiológicos, o sea, con una placa. No suelen requerir tratamiento específico. Pueden no presentar ningún síntoma clínico. Pueden complicarse si se lesionan vasos sanguíneos de la pared interna del cráneo, formando hematomas epidurales entre la dura madre y el hueso. Tratamiento de traslado al centro hospitalario. Y las fracturas con hundimiento van a ver, los síntomas van a ser pérdida del conocimiento, agitación, convulsiones a veces, tratamiento, el traslado en posición de cúbito supino, controlando las constantes vitales, posibilidad de afección de la columna. Fractura con base de cráneo, uno de los síntomas puede ser, como les dije, en las fracturas de la fosa craneal anterior se puede observar hematomas debajo del ojo. Ese es el famoso signo de mapache, ¿no? Aquí se va a hacer un hematoma, ¿no? Epístasis y leucorrea, ¿no? Salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, aquí, ¿no? En las fracturas de la fosa craneal media va a haber hematomas debajo del oído, alrededor de la apófisis mastoideas. Va a haber otorragia, como les dije, el sangrado del oído. Y va a haber leucorroa, ¿no? A través del oído. O sea, va a haber también salida de líquido cefalorraquídeo. La fractura de la base de cráneo, el tratamiento. Aquí ven el signo de mapache, ¿no? Es así, alrededor del ojo, el signo de mapache. Ahí está. Eso va a ser, eso también va a ser uno de los síntomas, ¿no? El tratamiento va a ser posición lateral de seguridad, inmovilización de bloque de riesgo, de lesión de la columna vertebral, controlar las constantes vitales, no taponear la hemorragia, no se debe de taponear, y el traslado del paciente urgente, ¿no? Al centro hospitalario. A ver, nos faltan ya exactamente 28 diapositivas. Ya, así es que ya falta poco. Lesiones encefálicas constituyen la complicación más grave del traumatismo cráneoencefálico. Las lesiones que se producen puede ir desde la pérdida temporal de la conciencia hasta el coma, ¿no? Uno de los síntomas va a ser alteración del nivel de conciencia en diferente grado. ¿No? Alerta, coopera y está consciente, responde a estímulos verbales, estímulos dolorosos, y no responde, no reacciona, ¿no? Ese es el también ahí vamos a ver lo del famoso, la escala de, ¿qué hicimos hace dos clases? ¿Qué escala estuvimos trabajando hace 2 clases?
Escala de Glasgow. Ahí vamos a intervenir en las lesiones, Escala de Glasgow. claro, en las lesiones encefálicas vamos a intervenir con la escala de Glasgow, ¿no? La alteración pupilar, la miosis y la midriasis, ¿no? La miosis, me van a buscar ya una actividad, van a buscar la terminología, qué significa miosis y qué significa midriasis, ¿ya? Y la van a graficar. Miss, ¿puede repetirlo? Ya, van a buscar el significado de miosis y midriasis y también lo van a graficar. Yo lo voy a pasar en la actividad, ¿ya? Solamente que le estoy anotando para no olvidarme. Ya va a haber ausencia del reflejo motor, va a haber anisocoria en diferentes tamaños y de ambas pupilas. También me van a buscar lo que es anisocoria, ¿ya? Y lo van a graficar. ¿Puede repetir, por favor? No se preocupen, yo lo estoy diciendo, yo lo voy a pasar en la actividad, que lo voy a pasar el día de mañana, para los términos que van a empezar a buscar en terminología, ¿ya? Va a haber vómitos de escopetazo, va a haber convulsiones, va a haber una cefalea intensa, un dolor de cabeza intenso, la respiración va a ser irregular con breves detenciones, va a haber amnesia retrógrada anterior al accidente y va a haber una postraumática posterior al accidente. Una lesión encefálica siempre supone el traslado urgente para una valoración clínica, ¿no? Ahora vamos a ver las técnicas de inmovilización, ¿no? En la inmovilización del cuello, que vamos a utilizar el collarín. La técnica de colocación es colocar la cabeza en posición neutra, con mucho cuidado y traccionando de ella hacia arriba, hasta corregir que la línea imaginaria, o sea, de ojos y nuca, formen un ángulo de 90 grados con la línea vertebral. Tomar la medida del cuello, medir hasta el mentón, hasta el trapecio, como ven en las imágenes, ¿no? Trasladar la medida del collarín y ajustarlo. Introducir el collarín cuidadosamente a la parte cervical. Ajustar el collarín acercándolo desde el pecho hasta el mentón. Y ajustar alrededor del cuello y cerrar el velcro del collarín. Ahorita en las diapositivas, en el video van a mirar, ¿no? Aquí están las imágenes, ¿no? 1, dice colocar la cabeza en posición neutra. 2, tomar la medida del cuello, ¿no? Hay que medir desde el mentón hasta el trapecio, hasta aquí, ¿no? 3, vamos a trasladar el collarín y ajustarlo, ¿no? Aquí el 2, vamos a medir, ¿no? El 4 va a ser introducir el collarín cuidadosamente por la parte cervical, o sea, por la parte de acá atrás. 5 va a ser ajustar el collarín acercándolo hacia acercándolo desde el pecho hacia el mentón. Y el 6 va a ser ajustar alrededor del cuello y cerrar el velcro. Improvisación de un collarín cervical. Colocar una toalla en forma de cilindro alrededor de la cabeza y del cuello, en forma de corona. Como ven así, ¿no? Va a ser así, ¿no? Sujetar con una venda esparadrapo la cabeza, pasándola por la frente de la camilla, como ven aquí en la imagen. Y acolchar todos los espacios que quedan entre la toalla y la camilla. Inmovilización del cuello, inmovilizadores laterales, como ya hemos visto, ¿no? En las diapositivas anteriores, los tipos de inmovilización y cómo se debe de usar, ¿no? Técnica de colocación. Antes de su colocación siempre debemos de colocar el collarín cervical. Colocar la cabeza del paciente apoyada en la base entre las dos piezas trapeciales sin presionar, aplicándola simétricamente. Se fijan las correas sujetándolas a la base del inmovilizador, colocar las correas y fijarlas en el velcro, ¿no? Primero de la que queda a la altura de la mentonera del collarín y después de la correa frontal. La base del inmovilizador lateral se puede colocar sobre la camilla de cuchara o tabla espinal mediante las cinchas con velcro que lleva incorporadas, ¿no? Inmovilización completa para el traslado. En algunas ocasiones, por la gravedad del accidente o por las lesiones múltiples, es más seguro el traslado si previamente se ha inmovilizado completamente a la víctima. Ya. Daniela, por favor, estoy apagando tu audio y lo vuelves a prender, por favor.
Si estás aburrida, lo siento, de repente tus demás compañeros desean atender la clase. Las fases de la inmovilización completa son colocar el collarín cervical, la maniobra de rodadura lateral para colocar al accidentado en el tablero espinal y asegurar al accidentado con cinchas de sujeción, primero en el tronco y extremidades y luego la cabeza y el cuello, ¿no? Y el traslado al centro hospitalario. Aquí como ven en las imágenes, ¿no? Ahí te dice. Les voy a pasar el video mejor y las diapositivas, ustedes ya lo van a ver porque ya vienen las técnicas de recogido, ¿no? Les voy a pasar el video para que no se me aburran. Ya. Aquí está. Ahí está. Hola, mi nombre es Denisa Magliona, soy enfermera y clínica alemana del área de capacitación y reanimación y hoy vamos a ver nuestra segunda parte de lo que tiene que ver con el manejo y primeros auxilios que podemos hacer en nuestra casa o en cualquier lugar donde se produzca una emergencia. En el día de hoy vamos a revisar lo que son las lesiones musculoesqueléticas que están relacionadas con las fracturas, esguinces, luxaciones, contusiones de cráneo, TEC y otros temas que vamos a partir a continuación. Las lesiones musculoesqueléticas son bastante frecuentes en los niños por el grado de actividad que realizan y también en los adultos. Quien en su vida no ha sufrido algún esguince es bastante frecuente. ¿Qué es un esguince? Es una lesión que afecta a tendones y ligamentos de una articulación. Podemos ver que los esguinces más frecuentes que conocemos es el esguince tobillo, que es el que hemos sufrido más de algunos de nosotros alguna vez. ¿Qué características tienen? Pueden causar gran dolor, inflamación donde se produjo este esguince y cierto grado de incapacidad funcional, es decir, que si es un esguince de tobillo me va a costar caminar, si es un esguince de muñeca me va a costar volver a recuperar mi funcionalidad de mover la muñeca de un lado hacia otro o poder escribir, etc. Entonces se produce gran dolor, inflamación e impotencia funcional. Ese es un esguince. En general los esguinces tienden a recuperarse alrededor de los 15 días. Se dividen en grado 1, grado 2, dependiendo del nivel de profundidad del esguince, incluso grado 3 que tiene una mayor profundidad y que su recuperación es mucho más larga. ¿Cuáles son los primeros auxilios que hay que hacer frente a un esguince? Mantener la extremidad en reposo, idealmente en alto, favorecer con aplicación de hielo local, pero no hielo directo, recordamos que puede producir quemaduras. Realizar comprensión con un vendaje en forma circular y permitiendo, o en 8 más bien dicho, para favorecer el retorno venoso y evitar el uso de analgésico porque a veces nos pueden enmascarar la gravedad de este esguince y obviamente trasladar a un centro asistencial para evaluar el tipo de esguince, el grado de esguince y también para evaluar principalmente cuál va a ser su manejo, si es a través de una inmovilización simple, una inmovilización más profunda y cuánto va a durar y las indicaciones de analgésico respectivas que nos puede dejar nuestro médico tratante. Otro tema también es importante son las luxaciones. Las luxaciones son bastante más graves que los esguinces. ¿Por qué? Porque implican la pérdida del contacto de dos superficies articulares. Puede ser la superficie de contacto del hombro, en el cual la parte del brazo con el hombro se desconectan, entre comillas, y puede quedar un hombro más abajo, puede producirse a nivel del codo, en el cual se produce esta luxación, queda como una extremidad más hacia afuera, y esta parte del antebrazo sacar, luxaciones de rótula que son bastante frecuentes. Y se pierde el contacto de esto y esto puede producir mucho dolor. Son bastante dolorosas, gran inflamación, deformidad de la zona que se produce y el primer auxilio importante es inmovilizar la articulación donde se produjo esta luxación, pero jamás tratar de reducir. ¿A qué me refiero con reducir? Es tratar de volver a su posición normal porque a veces
Estas luxaciones se acompañan de fracturas y estas fracturas también, al tratar de reducirla, puedo agravar la fractura o producir lesiones a nivel de terminaciones o centros nerviosos también, ligamentos, tendones y también en vasos sanguíneos. Y siempre trasladar en una posición cómoda al paciente, inmovilizando la extremidad tal cual como está y trasladar siempre al centro asistencial para ver cuál va a ser el manejo, que habitualmente es una reducción que se hace bajo sedación y analgesia. Las fracturas, bastante comunes, así al igual como los esguinces, son pérdidas de la continuidad del hueso. O sea, aquí se afecta el hueso, vamos viendo que en una primera instancia los esguinces afectamos ligamentos y tendones, las luxaciones se pierde el contacto entre dos articulaciones y en la fractura hay una ruptura de la continuidad del hueso. Existen fracturas que son oblicuas, o sea, en el fondo se produce un corte neto, pueden ser lineales, puede ser que hemos escuchado con minuta que en el fondo el hueso se rompe en pedacitos y queda como restos de fragmento, pueden ser desplazadas en el fondo, por ejemplo, si este es un hueso de la pierna, se produce esta fractura y uno de estos huesitos se va hacia el lado, entonces se desplazó de su alineamiento normal, o bien expuesta es cuando este hueso, aparte de desplazarse, puede salir al exterior y romper nuestra piel y queda este huesito expuesto. Esto es muy grave porque los huesos, aunque uno no crea, tienen vida, entre comillas, tienen vasos sanguíneos, tienen irrigación y por lo tanto esa irrigación que tiene el hueso puede recibir bacterias del exterior y producir una grave infección a nivel de nuestro organismo, incluso septicemias. En estos casos, ¿qué es lo recomendable hacer siempre en una fractura? Al igual que lo que vimos en los 15, es inmovilizar la extremidad en una posición cómoda, nunca jamás tratar de volver la fractura a una posición normal, sino que dejarla cómoda con la extremidad en alto, no dar analgésicos por lo mismo, porque necesitamos evaluar, puede que en algunos casos se requiera una anestesia para volver este huesito a su posición normal, sobre todo si esta fractura está desplazada, o bien si esta es una fractura expuesta, por lo tanto, el hecho de que le demos líquido para tranquilizar a los niños no puede afectar las horas de ayuno. Y trasladar a un servicio de urgencia. Ahora, hablando de lo anterior que vimos, vamos a hablar y vamos a conocer algunos de los elementos que podemos tener en nuestros botiquines y que nos van a permitir actuar frente a una fractura. ¿Ya? Tenemos aquí, primero que nada, las férulas, que podemos tener, en este caso una férula de aluminio, que se pueden comprar en la farmacia, incluso hay unas que son como con forma de dedo, que pueden ser en los dedos, más simple y que siempre podemos tener en la casa, bajalenguas, los clásicos palitos de helado, tenemos vendas que podemos tener en nuestra casa, telas que nunca faltan y movilizaciones. Vamos aquí a pedir la ayuda de alguien que nos va a mostrar. Si, por ejemplo, se produce una fractura o un esguince en una extremidad, en este caso en un dedo de la mano, lo mejor para inmovilizar es utilizar un palito de helado o un bajalengua, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Colocamos el bajalengua dentro de, bajo el dedo, vamos a fijar, si te puedes sostener un poquito ahí con esa otra mano, ahí, y vamos a fijar con telas. Muy importante tener presente que cuando uno coloca las telas, siempre deben ser colocadas en diagonal. ¿A qué me refiero con esto? Uno fija y permite dejar esta extremidad en reposo en diagonal, ¿ya? De esta forma. Si yo fijo en esta forma, como podemos ver ahí en la cámara, permite que la extremidad, y en este caso el dedito, quede bien fijado y mantenga una circulación adecuada. No es lo que a veces uno ve que le colocan así, le dan vuelta por acá y todo. ¿Y qué pasa con esto? Que afecta la circulación y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que este dedo, aparte de la inflamación propia de la lesión que va a tener, por la compresión del mismo vendaje, va a inflamarse más. Este es un tipo de inmovilización de dedo y que nos va a permitir favorecer el reposo de la extremidad para que sea evaluada por un médico, porque siempre es importante que sea evaluada porque a veces puede ser aparentar un esguince por gran deformidad y dolor, puede tener un poquito de hematoma, pero también puede ser una fractura y ya sabemos que las fracturas pueden ser lineales, incluso hay algunas fracturas que salen pedacitos, ¿ya? Si nosotros quisiéramos vendar una extremidad, tenemos la
venda, y la idea es que, por ejemplo, si este fuera un esguince, supongamos un esguince, siempre recordar que la forma correcta de vendar es siempre vendar como en 8. ¿A qué me refiero con esto? En esta posición. Si yo vendo así, voy como en diagonal vendando, supongamos que voy a vendar este mismo dedo para poder favorecer la posición cómoda y la inmovilización, siempre vendo en 8. ¿Por qué? Porque así no afecto la circulación. Nunca vendar en circular. ¿A qué me refiero con circular? Que yo hiciera esto. ¿Por qué? Porque esto causa compresión y siempre se va desde la zona más distal hacia la zona más proximal a la lesión. También, aquí vimos un tipo de vendaje de un dedo. Vamos a explicarlo para explicar otra cosita. Podemos ver, damos este vendaje, podemos ver que también, supongamos que fuera un 15 de tobillo. Siempre tenemos las típicas vendas que vienen a veces con un alfiler de gancho y que se fijan, pero también es recomendable el uso de este otro tipo de vendajes que permiten una inmovilización. Supongamos que este fuera un tobillo, ¿ya? Ponlo así un poquito, coloca así, acá. Si este fuera un tobillo, la misma indicación, se moviliza la extremidad, tal cual, y se hacen movimientos circulares en 8 para que se favorezca la circulación. También se pueden producir esguinces también en los dedos de los pies, que de repente uno está haciendo la cama y se golpea los dedos de los pies con las bases de las camas y a veces los dedos de los pies se inflaman. Aquí, ¿qué se recomienda realizar? Son los embarrilados. Embarrilados consiste en que yo coloco el dedito, el que está afectado, que se me puso inflamado, se me puso moradito, ¿qué es lo que hago yo? Coloco un gusano cerca del dedo que está enfermo. ¿Y qué permite esto? Yo colocando un algodóncito ahí, otro algodoncito acá, y si yo fijo, puede ser con otro tipo de tela, pero la idea es que ese dedo está enfermo quede apoyado con los otros y me permita hacer un apoyo que, entre comillas, proteja el dedo que está afectado. Esto se llama embarrilado. Y la idea, obviamente, no es solamente proteger hasta ahí, sino que la idea es que quede todo esto sellado. ¿Y esto qué me va a permitir? Que se haga la fuerza con la ayuda de 3 dedos y no haga solamente la fuerza de este dedo. Y esto me permite dar una ayuda y protección y favorecer que pueda movilizarse en ese momento, pero no olvidar que siempre tenemos que acudir a un centro asistencial para evaluar si esto es una contusión, un esguince o más bien una fractura. Y recordar que siempre podemos tener y debemos tener la extremidad en alto. Puede ser con un vendaje o también, como vemos aquí, que encontramos siempre en nuestra casa, que son un pañuelo. Un pañuelo uno lo puede doblar, ¿ya? En un cuadrado, lo dobla y hace una especie de cabestrillo. ¿Para qué? Para que la extremidad quede en alto, ¿ya? Se cuelga así, en este caso un poquito más corto, o bien uno lo puede extender de esta forma, hacerlo a lo largo, y lo coloca así, coloca la extremidad acá, y utiliza el nudo atrás, cosa que la extremidad quede en alto, ¿ya? Esto permite un retorno mejor a la circulación, que la extremidad realmente mantenga el reposo y no se inflame, ¿ya? Eso es muy importante tenerlo presente y siempre vamos a tener estos elementos en nuestra casa. Otro tema importante que también se puede producir son los traumatismos encefalocranianos, ¿ya? Que es parte de lo que se conoce, es como la consecuencia más grave de una contusión de cráneo. ¿Qué es una contusión de cráneo? Es la típico golpe en la cabeza, ¿ya? Pero que tiene un índice de gravedad o un caso más grave, que es el traumatismo encefalocraniano. ¿Cuál es la diferencia? Que el traumatismo encefalocraniano se acompaña de una pérdida de conciencia. Es decir, esta contusión es mucho más grave. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nuestro cerebro, cuando está en nuestro cráneo, está acompañado de líquidos a los alrededores, ¿ya? Este líquido al alrededor permite que el cerebro, cuando uno está caminando, se desplace suavemente y se mantenga en una posición.
Cuando hay una contusión de cráneo, este cerebro, como entre comillas, se bate entre una cámara, la parte delantera del cráneo y la posterior. Y este movimiento provoca un movimiento de aceleración y desaceleración, dependiendo de la velocidad con la que se haya producido la contusión, si yo venía corriendo o estaba en reposo, y me puede producir y llevar a una pérdida de conciencia. ¿Cuáles son los tipos de TEC o de traumatismo encefalocraniano? Los traumatismos encefalocranianos abiertos, en la cual hay ruptura y hay una fractura del cráneo, y lo cerrado, en el fondo se produjo esta pérdida de conciencia, pero no hubo una fractura de cráneo asociada a esta pérdida de conciencia, a este traumatismo. ¿Qué es lo importante hacer? Es evaluar el estado de conciencia. ¿Ya? Si el paciente está inconsciente, la idea es no movilizar, mantener el reposo, observar, solicitar ayuda especializada, es decir, un traslado en ambulancia, y que sea evaluado. Movilizando en bloque, si yo no logro contactar alguna ambulancia o estoy en algún lugar en el cual tenga dificultades de tener acceso a alguna ambulancia, se podría eventualmente movilizar en bloque. ¿A qué es lo que me refiero con movilizar en bloque? A que sean 2 o más personas que movilicen a la persona, protegiendo su cuello y su cabeza, manteniendo la línea. Una persona se encarga solamente de la cabeza y cuello, otra se encarga del movimiento del tórax y otra de las extremidades, idealmente, y trasladar a un centro asistencial. Es mucho más recomendable que sea trasladado por un servicio especializado. ¿Por qué? Porque ellos cuentan con tabla y elementos para fijar y proteger nuestro cuello, ¿ya? Sobre todo si estos traumatismos también están asociados a alguna caída de altura. Muy importante también en la persona observar la pérdida de conciencia, saber y evaluar si esa persona despertó, cómo despertó y qué características tiene la persona al despertar, porque hay personas que despiertan un poco confusas, hay personas que no recuerdan lo sucedido. Por lo tanto, es siempre importante evaluar que si en el caso de que la persona esté inconsciente, evaluar este estado, y en el caso de que esté consciente, mantener también el reposo y hacer preguntas básicas. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué día soy? ¿Sabes dónde estás? ¿Cómo te llamas? Esas son preguntas que me van a orientar cuál fue el grado de contusión y de gravedad del golpe que tuvo, si llegó a ser un traumatismo encefalocraniano, si fue asociado a una pérdida de conciencia. Siempre es muy importante no dar líquidos. Uno tiende a calmar las situaciones con líquidos, con algún dulcecito, en este caso, bajo ningún punto de vista, y tampoco analgésico. ¿Por qué? Uno, en general, las contusiones de cráneo, dependiendo de la gravedad, pueden ir acompañadas por vómitos. Por lo tanto, si yo le di un líquido, después de todo este movimiento que tuvo mi cráneo también, la adrenalina que hubo en el hecho, puede producirse vómitos, y no voy a saber si fue vómito por el líquido que le di en ese momento o porque hubo una reacción mayor. Tampoco dar analgésicos, porque el hecho de que yo dé analgésicos puede ocultar cefalea o sintomatología, que es importante. Y sí o sí, bajo todos los puntos de vista, las contusiones de cráneo tienen que ser evaluadas por un especialista, y sobre todo un traumatismo encefalocraniano que va acompañado por una pérdida de conciencia. Muy importante tratar de evaluar cuánto rato estuvo inconsciente y las características del golpe, si fue en altura, si fue con velocidad o no. Esos van a ser datos importantes para aportar al centro de atención. Cosas frecuentes también son las lipotimias, o más bien conocido como desmayo. Nos puede pasar a cualquiera, en cualquier momento, y a veces puede pasarnos por el grado de estrés que tengamos. En este momento estamos viviendo un periodo de estrés, y puede ser susceptible que la persona sufra de lipotimia, que son pérdidas bruscas de conocimiento, que en general duran pocos segundos y que son causadas por una baja en la irrigación a nivel cerebral, ¿ya? Es bastante frecuente, más de lo que uno cree. ¿Y qué es lo importante hacer en estos casos como manejo de primer auxilio? Dejar a la persona tranquila, favorecer la posición superior y alzada de las extremidades inferiores, es decir, levantar las piernas. ¿Para qué?
para favorecer el retorno venoso y que esta irrigación cerebral llegue al cerebro y podamos retornar al estado de conciencia. Es importante también en algunos casos también cuando la persona no está todavía con la sensación de lipotimia, está en un periodo previo a sufrir el desmayo, puede colocar uno a la persona hacia adelante con la cabeza entre las piernas para favorecer que la sangre llegue al cerebro y en el caso que ya la persona sufrió la lipotimia, dejarla en un lugar en reposo. Bueno, creo que la clase se ha extendido. En las diapositivas van a mirar los videos. Ya en las diapositivas voy a dejar el link de los 3 videos que yo pensaba pasar, que son videos largos, pero son temas amplios, entonces en una clase definitivamente no se va a poder hacer. Yo estoy mandando los trabajos el día de mañana. Hoy, entre viernes, sábado y domingo, me voy a dedicar a revisar todos sus trabajos. Si hay algún pendiente de trabajo o algo, me lo hacen llegar a mi WhatsApp o a mi correo. A mi WhatsApp o a la plataforma, por favor. Tienen plazo hasta el día domingo. Ya hasta el día domingo, por favor. Yo el día lunes, a más tardar, estoy pasando la relación de los alumnos que falta presentar trabajos. El examen va a ser el próximo viernes hasta el tema de la clase anterior, o sea, hasta reanimación cardiopulmonar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Miss, buenos días. Sí. Disculpe, yo soy alumno nuevo, recién estoy esta semana en lo que es las clases virtuales, pero no he presentado ningún trabajo. Quería saber cómo podría ser mi caso. Mira, ¿cuántas actividades hemos dejado? Si no me equivoco, son 6, ¿no? Ya, ¿tienes cuántas? 5. 5. 5 actividades. Sí, lo que tengo imprimido. A ver, hasta RCP. Sí, son 5 actividades, ya. Tienen plazo para presentar las 3 primeras actividades hasta el día domingo. Hasta el día domingo 21, si no me equivoco. Domingo 21. Sí, hasta el día domingo 21. Y la actividad 5 y la actividad 6 tienen plazo hasta el próximo sábado 20. No, en la actividad 5 hasta el día miércoles 24. Y la actividad número 6, que es el sábado 27. ¿Ya? Eso es el tiempo que les puedo dar para poder evaluar. Si no pueden subirlo a la plataforma, por favor, me lo envían a mi WhatsApp. Pero el WhatsApp personal, no quiero el WhatsApp grupal porque me es difícil. Y pongan siempre su nombre, soy fulano de tal, cosa que en el momento de yo revisar, yo filtro el nombre y ya salen sus trabajos, por favor. Las personas que han enviado al WhatsApp grupal, un momentito, las personas que han enviado al WhatsApp grupal, por favor, traten de reenviarlo al WhatsApp personal para yo poderlo revisar, porque en el WhatsApp grupal están todos los cursos, entonces a mí me confunde y se me dificulta eso. ¿Alguna pregunta? Si se crea un grupo de WhatsApp de solamente su carrera. La verdad que no, porque la dirección ya ha creado los grupos, entonces no sé si la dirección autorice o no, eso tendrían que... a mí me parece mejor, ¿no? Pero eso tendría de que ser autorizado por la dirección. Sería bueno que se haga un WhatsApp solamente del curso, para poder dar ideas, pasarnos información y de repente claro, de una sola lo que no se pueda subir a la plataforma. Sí, sería mejor así. De cada área, profesor. Por convenir eso, no me gusta. Sí, porque se habla de todos los cursos y no se sabe. Como ustedes tienen comunicación con la dirección, debería decirnos. Yo lo voy a proponer a la directora hoy. Lo voy a escribir. Bueno, chicos, nos vemos el próximo viernes. Que tengan un buen fin de semana. Un abrazo para por el Día del Padre y a los alumnos que son papás de igual manera y a los que son papá y mamá de igual manera. Ya que pasen doble. Ya, igualmente bendiciones.
Gracias. Recuerden que no deben Miss, una pregunta. Dime de Miss, la plataforma, la actividad para la actividad número 5 ya está habilitado. Sí, yo la habilité el día domingo. Qué raro, no me parece, Miss. ¿Alguien más tiene problemas con con la plataforma de la actividad número 5? Disculpe, eso de la plataforma a veces no se puede acceder bien. Sería mejor que los trabajos fuese por un tema de WhatsApp, que creo que se maneja mejor y todos sabemos. Ya miren, los que tienen dificultad para enviar el trabajo a la plataforma, me lo envían a mi WhatsApp, no hay problema. ¿Ya? Ya. Entonces nos vemos el próximo, chico. El próximo viernes. Cuídense. Ya, gracias, Miss. No se puede cerrar eso.